Rusia confirma su firme postura que apoya resolver la crisis en Siria a través del diálogo sobre la base de la Convención de Ginebra. Nuestras tropas continúan su lucha contra el terrorismo y sus mercenarios. Numerosas en varias ciudades de Jordania para condenar la presencia de tropas estadounidenses sobre su territorio. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El ministro de Información Umran Zobi anunció que las declaraciones de Washington y Gran Bretaña turco y reiteró la Siria a que expertos rusos se encarguen de investigar el uso de armas químicas, revelando que el gobierno sirio envió una solicitud al respecto. El enviado especial del presidente de Rusia para Oriente Medio y el norte de África, Mikhail Bogdanov, reiteró el rechazo de su país a todo tipo de intervención militar en Siria, haciendo un llamado para unificar los esfuerzos internacionales y regionales para ayudar en el alcance de una solución política a la crisis en este país. Esto se produjo después de la reunión sostenida en Beirut entre Bogdanov y varios funcionarios libaneses, donde el diplomático ruso hizo hincapié en que la única manera de resolver los problemas que enfrenta el Líbano y los países de la región en la actualidad será mediante el diálogo nacional global y la comprensión entre las distintas fuerzas nacionales, y afirmó que la vía política es la única salida de la crisis en Siria, destacando que Rusia desempeña mayores esfuerzos para aplicar los puntos de la Declaración de Ginebra. El jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento ruso, Alexei Pushkov, advirtió de las consecuencias de acusar a Siria por Estados Unidos de usar armas químicas, señalando que estas acusaciones podrían ser un pretexto para lanzar una guerra contra Siria, al igual que ocurrió en Irak. El diplomático ruso subrayó que el uso por parte de Estados Unidos, el pretexto de armas químicas en Siria, nos hace recordar las acusaciones de Bush a Irak de poseer armas nucleares. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, declaró anteriormente que los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que Siria había utilizado armas químicas en cantidades limitadas. Nuestras Fuerzas Armadas continúan persiguiendo a los restos de los terroristas en Damasco Campo, donde aniquilaron a un número de ellos en la carretera Kaukab-Darjabía, en la zona rural de Damasco. Asimismo, varios especialistas de ingeniería desactivaron una carga explosiva colocada por los terroristas en ambos lados de la carretera y se incautaron una cantidad de armas, incluyendo misiles térmicos, anticarros blindados, rifles automáticos y una cantidad de municiones. En Damasco Campo, las Fuerzas Armadas destruyeron grupos terroristas en Jobar y Berze, dejándoles entre muertos y heridos. Una fuente oficial afirmó que las tropas se enfrentaron con terroristas armados en la Torre de los Maestros, en el barrio de Jobar, y causaron varios muertos y heridos en sus filas. Mientras que una segunda unidad llevó a cabo una operación de calidad frente a 4 grupos de terroristas de la zona de Bagdad, causando la total destrucción de los terroristas y sus armas y municiones.
La fuente agregó que las Fuerzas Armadas continuaron sus operaciones en la búsqueda de los restos de los terroristas en las regiones de Kabul y Barzeh y destruyeron varios de sus escondites junto con sus armas y municiones. En Alepo, las Fuerzas Armadas desataron ataque contra centros de terroristas en varios poblados y les causó fuertes bajas y pérdidas. También otra unidad aniquilaron a un grupo de terroristas quienes cayeron entre muertos y heridos en Al-Muslimiyah y destruyeron sus armas. A todo ello, en la ciudad de Alepo, las Fuerzas Armadas destruyeron equipos de terroristas en la plazoleta de Al-Haidariyah y liquidaron a un número de ellos. El ejército árabe sirio alcanzó liquidar a gran número de terroristas en los campos de Latakia y Homs. Según una fuente en la gobernación de Latakia, el ejército destruyó un centro de concentración de los elementos del Frente al-Nusra en los poblados de Al-Qasab y El-Mghairiyah en la campiña de Latakia, dejando muertos a numerosos terroristas, entre ellos el líder de la denominada Brigada de Mustafa Mirza, 3 yemeníes y un tunisino. La fuente destacó que se logró destruir un taller de municiones y misiles térmicos, algunos de fabricación francesa, durante la operación. Una fuente oficial desmintió todas las noticias transmitidas por algunos medios de comunicación acerca de cortar la autopista de Homs-Tartus por grupos terroristas. En declaraciones a la prensa, la fuente afirmó que el tráfico marcha con normalidad en la referida autopista y todas las falsas noticias transmitidas al respecto tienen como objetivo animar a los terroristas que se encuentran derrotados ante los duros golpes de las Fuerzas Armadas. En la provincia de Homs, unidades del ejército tendieron una emboscada en la cual lograron liquidar y herir a los elementos de un grupo armado terrorista que intentaba infiltrarse desde el Qser hacia Hesia para liberarse de los duros golpes del ejército. Es de señalar que los terroristas viajaban en una camioneta poseyendo un rifle de fabricación rusa y granadas de mano de fabricación israelí e instrumentos médicos robados. Sus agresiones contra los civiles. Según una fuente oficial, las Fuerzas Armadas lograron tomar el control de dichas partes del campo de Hama después de eliminar y herir a gran número de terroristas, logrando al mismo tiempo destruir sus armas y municiones. Manifestantes jordanos quemaron hoy en pleno centro de la capital Amán la bandera de Estados Unidos en rechazo a la presencia de soldados estadounidenses en territorio jordano, al mismo tiempo que otras ciudades jordanas fueron escenario de actividades similares en rechazo a consolidar esta presencia militar norteamericana en su país. Según la agencia francesa, juveniles jordanos y partidos nacionalistas organizaron una manifestación después de la oración del viernes, coreando lemas en rechazo a la presencia estadounidense en su país. Asimismo, varias manifestaciones se salieron en jordanas como Erbet y Azarka en rechazo a la intervención estadounidense en su país. Una serie de atentados terroristas sacudió hoy 4 mezquitas en la capital Bagdad, dejando al menos 4 muertos y más de 50 heridos. Según fuentes en el Ministerio del Interior de Irak, 4 ciudadanos que se encontraban dentro de una mezquita perdieron la vida y al menos 36 resultaron heridos por la explosión de un artefacto dentro de la mezquita Al-Kbeisi al oeste de Bagdad, mientras que otros 6 iraquíes también resultaron heridos por la explosión de una carga explosiva al noroeste de Bagdad, así como otros 5 fueron heridos a la salida de los ciudadanos de la mezquita en la misma zona. La fuente reveló que la explosión de un artefacto en la mezquita de Ar-Razak en la zona de Ar-Rashidiyah dejó 3 heridos.
Nuestras tropas continúan su lucha contra el terrorismo y sus mercenarios. Numerosas manifestaciones en varias ciudades de Jordania para condenar la presencia de tropas estadounidenses sobre su territorio. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan buenas noches.